Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un video de mi canal. En el video del día de hoy hablaremos de la Revolución Francesa, así que comencemos. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un hecho histórico sumamente importante, ya que este hecho ocurrido a finales del siglo XVIII dio paso al fin del antiguo régimen y a la desigualdad entre clases sociales. Vamos con la historia de la Revolución. Todo comenzó durante el siglo XVIII. Durante el reinado de Luis XV, el cual era un rey no muy querido por su pueblo, ya que gastaba mucho dinero en cosas no muy importantes y perdía guerras. El rey perdía mucho dinero para el pueblo, lo cual era algo muy grave, ya que la nobleza y el clero vivían tranquilamente, mientras que el pueblo vivía en gran hambruna y pobreza. La gran desigualdad entre clases sociales en esos tiempos era muy obvia, ya que la nobleza y el clero eran muy ricos y quedaban libres de pagar impuestos. Sin embargo, el pueblo era muy pobre, pero tenía que pagar muchos impuestos. Incluso hoy en día sigue habiendo esta desigualdad social. Sin embargo, en siglos anteriores la situación era mucho más grave. A la muerte de Luis XV, su nieto y sucesor, Luis XVI, heredó un reino muy desorganizado, pobre y con muchas deudas. Sin embargo, digamos que Luis XVI y la nobleza no hicieron mucho para mejorar esto. La residencia personal de la monarquía y la corte francesa en esos tiempos no era París, sino que era Versalles. En el Palacio de Versalles ocurrían miles de cosas y vivía mucha gente, algo de lo que ya hablé en el video del Palacio de Versalles. Y algo que ocurría mucho eran los gastos de dinero en fiestas y además en lujosos objetos que en realidad solo servían para demostrar que el primer y segundo estado tenían mucho dinero. El pueblo se estaba cansando de que ellos vivían en constante hambruna y pobreza, y de que el primer y segundo estado siempre vivía con mucho dinero y sin haber trabajado por ello. Por ende, el pueblo decidió reaccionar. Esto fue impulsado también por las ideas de ilustración. Ilustradores como Voltaire, Rousseau o Montesquieu influenciaron mucho en esto. Luis XVI estaba casado con una archiduquesa austriaca llamada María Antonieta, de la cual se dice que fue una de las principales causantes de la revolución. Pero no hay que exagerar tanto, ya que ella no fue como dicen los rumores de la época. Aunque corrió el rumor de que ella pronunció la frase qu'ils mangent le brioche, que traducido al español sería que coman pastel, algo que enfureció mucho más al pueblo. Avanzando más en el tiempo, Francia estaba en la bancarrota y el pueblo pasaba hambre como nunca antes, y la nobleza y el clero seguían gastando mucho dinero en tonterías. El pueblo se iba hartando cada vez más de esta desigualdad social, y el rey, Luis XVI, decidió apoyar la independencia de las 13 colonias inglesas, es decir, Estados Unidos, ya que Inglaterra y Francia eran enemigos. Para colmo se seguía gastando dinero, hasta que Luis XVI convocó a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789, en Versalles. Esto era para pactar cambios, que los 3 estados debían votar. La forma tradicional de votar era por estamento, en el cual los 3 estados se reunían por separado y votaban entre 100 personas. Pero si 51 personas votaban que la nobleza y el clero no tuvieran impuestos pero el resto sí, entonces la mayoría se convertía en un voto. Tanto el clero como la nobleza votaron porque no tuvieran impuestos, mientras que el voto del pueblo se convertía en uno. Así que el primer y segundo estado siempre ganaba, por lo que el tercer estado quería votar por cabeza, donde un voto era por persona, y con el apoyo de otros nobles y gente del clero, el tercer estado ganaría. Pero como no se cambió la forma de votación, el tercer estado, ahora llamado Asamblea Nacional, escribió una constitución, y querían volver a la reunión para mostrar la escritura, pero no los dejaron entrar. Así que se reunieron en el juego de pelota de Versalles. Ahí juraron reunirse hasta jurar una constitución. El rey tenía miedo de que el pueblo se rebelara, así que mandó soldados a París para calmar la situación. Pero se desató una protesta en Francia, y el pueblo fue hasta las armerías para conseguir armas, el 14 de julio de 1789. Es aquí donde comienza la Revolución Francesa. En aquella fecha se asaltó una fortaleza conocida como la Bastilla, ubicada en París. Esta fortaleza era odiada por todos, ya que era vista como un símbolo del antiguo régimen. El pueblo fue a liberar a las supuestas víctimas de la tiranía, pero solo hallaron a 7 presos condenados por causa justa, y asesinaron al general inválido que custodiaba dicha cárcel. Finalmente, Lafayette, nombrado jefe de la Guardia Nacional, dominó el desorden y creó la actual bandera de Francia. Entonces, la Asamblea Nacional, que ahora se llamaba Asamblea Nacional Constituyente, creó una lista de derechos para todos, llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, solo para los hombres. Pero, ¿y las mujeres?
dijo Olympe de Gouges, una feminista francesa del siglo XVIII, y empezó a protestar. Sin embargo, el rey no quería firmar nada de eso, no quería aprobar ninguna de las reformas de la Asamblea Nacional, hasta que un día, un hombre llamado Jean-Paul Marat empezó a hablar muy mal de la monarquía, pero era muy enfermizo, y como ahora había libertad de expresión, publicó en una revista lo que hacía la monarquía. Esto hizo enojar más al pueblo. Entonces un grupo de mujeres armadas fueron hasta el Palacio de Versalles, donde le dijeron al rey que debía firmar sí o sí. Y el rey firmó todo, no quedó nada sin firmar. Entonces Olympe de Gouges dijo que las mujeres también merecen derechos debido a todo su esfuerzo para conseguir la revolución, y se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Además, se le obligó al rey mudarse de Versalles a París junto con la corte. Ahora avanzamos a 1791. La Asamblea Nacional Constituyente estaba a cargo, y ahora el rey tenía que compartir su poder con ellos, pero decidió huir con su familia. Él tuvo 4 hijos con María Antonieta, pero solo uno llegó a edad adulta, aunque en ese momento quedaban vivos 2, María Teresa y Luis Carlos, pero fueron encontrados en Varennes, en un carruaje por el cual escapaban. Fueron detenidos en esta ciudad y llevados de vuelta a París. Se destituyó al rey y a la Asamblea Nacional Constituyente, que ahora se llamaba Asamblea Nacional Legislativa, le entró el miedo de que los demás reinos le declararan la guerra a Francia para detener la revolución. Así que ellos lo hicieron primero, comenzaron con Austria, y las demás potencias les declararon la guerra también. Habían rumores de que el rey Luis XVI quería detener la revolución con la ayuda de Austria y Prusia, por lo que la gente asaltó el Palacio de las Tullerías. El rey pidió la ayuda a la asamblea, y entonces la asamblea lo destituyó por completo y lo encarcelaron junto con su familia. Las masacres de septiembre llegaron, que fue un hecho en el cual se decidió matar a todos los prisioneros de las cárceles de París. Se debe a que allí estaba la gente que no estaba de acuerdo con la revolución. Entonces los revolucionarios decidieron matarlos, ya que pensaron que iban a sabotear la revolución. Luego se proclamó la Primera República Francesa. Ahora la Convención Nacional tenía el poder, una nueva constitución y una guillotina para decapitar, creada por el doctor Joseph Ignace Guillotin. La Convención Nacional estaba dividida por varios grupos políticos, pero los más importantes eran los girondinos, los cuales eran moderados, y los jacobinos, los cuales eran muy radicales. Los jacobinos querían matar al rey, sin embargo los girondinos no. Los líderes de los jacobinos eran Maximilien Robespierre y Georges Danton. En esos momentos no se podía decidir si matar al rey o no, así que lo mataron de todas formas, para mostrar a todo el mundo que Francia ahora era una república. El rey Luis XVI murió bajo la guillotina el 21 de enero de 1793, muriendo a la edad de 38 años. Posteriormente guillotinaron a su esposa María Antonieta, el 16 de octubre de aquel mismo año. Es en 1793 donde comienza el reinado del terror, donde murieron bajo la guillotina más de 40.000 personas aproximadamente, aumentando mucho más la violencia en la revolución, y las personas eran guillotinadas por prácticamente cualquier cosa, por considerarlos enemigos de la revolución. En ese momento, Jean-Paul Marat escribía en su periódico los nombres de las personas que debían ser guillotinadas por traidores a la revolución. Sin embargo, un día una girondina llamada Charlotte Corday fue a entregarle una lista de traidores, pero cuando lo hizo, lo apuñaló y este murió. Charlotte posteriormente fue guillotinada por traidora. Los girondinos ya querían parar con la masacre, pero los jacobinos no. Entonces los jacobinos decidieron matar a los girondinos, y ahora ellos tenían todo el control. Maximilien Robespierre quería crear una república grandiosa, donde hubiera igualdad, y estaba dispuesto a matar a más gente que se opusiera a la revolución. Algo que hizo. Su compañero Georges Danton pensó que lo mejor ya era parar la masacre, así que Robespierre lo guillotinó, y siguió guillotinando a más gente que se opusiera a su gobierno. Robespierre en un momento parecía creerse el dios, y todos no lo aprobaban. Creían que Robespierre estaba loco, y los diputados tenían miedo de que Robespierre los guillotinara. Así que ellos lo hicieron primero, bajo la acusación de ser un dictador. Ahora el poder lo tenía el directorio, pero cada vez era menos y menos popular, por lo que Napoleón Bonaparte, un soldado que ascendió al rango de general, dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, proclamándose cónsul y posteriormente emperador de Francia. Y oficialmente, aquí termina la Revolución Francesa. Y bueno, chicos y chicas, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Sin duda alguna, la Revolución Francesa fue sumamente importante. Aunque cobró muchísimas vidas, puso fin al antiguo régimen.
Y eso fue todo. Muchas gracias por ver. Adiós.